Señor le bendiga, hermanos. En esta tarde estamos aquí. Quiero compartir este mensaje para cada uno de ustedes. Este mensaje corresponde a este día domingo y por la tarde nuestro culto vespertino. Recuerde que estamos por la situación de la cuarentena. No podemos tener nuestras reuniones físicamente, pero podemos estar compartiendo estos mensajes para la gloria de nuestro Dios. Y bueno, hoy quiero que me acompañe, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. En este capítulo, hermanos, el Señor está dando una serie de leyes, una serie de instrucciones al pueblo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, ¿sí? Una serie de leyes, una serie de instrucciones que Dios está dejando al pueblo, a la generación del pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida. Dice la palabra de nuestro Dios así: si hubieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave o cualquier árbol, o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Hermanos, aquí en esta tarde vemos cómo Dios está siempre interesado en proteger a su pueblo, en proteger a sus familias. El Señor da estas instrucciones a esta generación. Es una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Recordemos que la generación que fue liberada por Moisés no entra a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Pero vemos, hermanos, cómo para esta generación era nuevo todo. Ellos no sabían lo que era tener una casa, no sabían lo que era tener un terrado, no sabían ni siquiera cómo vestir. Muchos de ellos, la gran mayoría, había nacido y había crecido en el desierto. Entonces, para ellos todo era nuevo. Y no sabían también cómo relacionarse socialmente con las personas, qué hacer cuando encontraran un asno perdido, algo perdido. Y Dios estaba tratando de que la vida, la calidad de vida de esta gente fuera una vida que le agradara a Él. Por eso el Señor le deja ahí. Pero en esta tarde estamos viendo, hermanos, el versículo 8, cuando le dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Eh, el pueblo de Israel, los israelitas, um, el pueblo judío, tenían la costumbre de en sus casas tener un terrado, ¿sí? Muchos de ellos en el tiempo de calor dormían en los techos, dormían en la parte de arriba de la casa. Ahí pasaban las noches. Entonces, una de las leyes que el Señor le deja era que hicieran un pretil. Un pretil es un límite, una cerca, una barda, ¿sí? Que protegiera si alguien por ahí estuviera en peligro, que no cayera desde el techo. Entonces, ¿cómo Dios se interesa
en que nosotros podamos proteger nuestra familia, proteger a nuestros hijos. Y ahora, aquí el Señor lo deja, hermanos, también para enseñarnos como aplicación que en nuestra vida cristiana también tenemos que poner límites, que también tenemos que ser precavidos, que tenemos que ser cuidadosos, porque ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los pretiles que nosotros vamos a poner, hermanos, en nuestra casa, en nuestra familia? Nuestros hijos están creciendo, nuestros jóvenes están a punto de tomar decisiones. Muchos de ellos han tomado buenas, malas decisiones, porque tal vez nosotros como padres no pusimos esos pretiles, esos límites en nuestra casa. Entonces hoy vamos a hablar acerca, hermano, de esos pretiles que nosotros podemos poner, ¿verdad? El Señor se preocupa por la familia, el Señor ama a nuestras familias. Nosotros en la iglesia amamos tu familia, amamos tu casa, amamos las familias de la iglesia. Y no queremos que nada malo suceda, no queremos que nada acontezca, ¿verdad? Así que estamos agradecidos porque tenemos una familia, pero debemos de poner esos límites, esos pretiles, esas cosas que van a proteger a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, a nuestro matrimonio, ¿verdad? El Señor nos habla que la familia es algo muy especial, ¿sí? Recordemos que el Señor en el Salmo 127 nos dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una bendición los hijos, son una bendición las familias. Y en este tiempo, hermanos, donde el mundo cambia, donde el mundo constantemente está bombardeando nuestras familias, donde tantas cosas llegan a nuestras vidas, nosotros tenemos que cuidar, tenemos que proteger, que tenemos que acercar nuestra familia. Es lo que estamos hablando. El Señor les dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. Si nosotros queremos edificar casa nueva, si queremos edificar una familia diferente, una familia que haga el cambio, una familia que impacte este mundo, la sociedad, tenemos que nosotros proteger nuestra familia. Porque recordemos, hermanos, que la Biblia dice que el diablo anda alrededor como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestra familia. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles serán esos pretiles? Bueno, la Biblia nos dice que Job tenía sus hijos. En el libro de Job, hermanos, encontramos en Job capítulo 1 algo que Job utilizó y algo que nosotros también tenemos que utilizar como un pretil, como una protección, como una barda, un límite para proteger a nuestros hijos. La Biblia nos dice, hermanos, todos conocemos la historia de Job, conocemos su vida, conocemos lo que él ha pasado, pero también en el versículo número 4 dice la Biblia, e iban sus hijos, los hijos de Job, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El primer pretil, hablando en un sentido espiritual, ¿sí? Que nosotros debemos poner en nuestra familia es la oración por nuestros hijos, la oración por nuestra familia, la oración por el matrimonio, la oración por el esposo, por la esposa, ¿sí? Dice la Biblia que Job hacía todos los días lo mismo, según el número de sus hijos, ¿sí? Job oraba por sus hijos. Hermanos, pudiéramos estar nosotros cayendo en el error y en el pecado de no orar por nuestros hijos, de no orar por nuestra familia. Tal vez queramos hijos espirituales, queramos hijos que vengan a la iglesia, queramos hijos que obedezcan, queramos un matrimonio, a lo mejor, hermano, tú quieres un esposo
casi perfecto, una esposa, pero no estás orando por esa persona. Entonces, el orar a Dios es un pretil que nosotros ponemos un límite. La oración cuida, la oración protege la sabiduría a otros, a nuestros hijos, al esposo, a la esposa. ¿Sí? La Biblia dice que Job, hermanos, decía algo bien interesante, porque quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Cuán importante es el pretil de la oración, porque quizás el pecado de nuestros hijos, el pecado del esposo, de la esposa, de alguno de nosotros, está blasfemando en su corazón contra Dios. Y eso no traerá bendición a la familia. El pecado de no orar por la familia puede ser algo, hermano, que puede estar pasando en nuestra familia, en la tuya. Y es un pretil que debemos de poner. Recuerda que hay peligro. Recuerda cómo el pueblo de Israel tenían esa costumbre de descansar en los días, en las noches calurosas, en la parte de arriba del techo de las casas. Y esta nueva generación, o esta generación que iba a entrar a la tierra prometida, no sabía ni lo que era una casa, no sabía lo que era un pretil. No, Dios estaba explicándoles todo. Y así nosotros, hermanos, tenemos también que poner ese pretil de la oración. Nosotros tenemos que orar por nuestras familias, tenemos que orar por nuestros hijos, ¿sí? La segunda cosa, el segundo pretil que debemos nosotros mirar es en 2 de Timoteo. Vemos algo interesante. 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 3, perdón, 2 de Timoteo 1, 3 al 5. El segundo pretil que vamos a considerar en esta tarde es el testimonio de nosotros como padres. El testimonio de nosotros como padres. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, el apóstol Pablo exhorta, anima a Timoteo a que tenga ese buen testimonio de la fe en él, como lo hubo en su abuela, como lo hubo en su madre y ahora en él. Es un testimonio de fe, es un testimonio de generación tras generación. Nuestro testimonio tiene mucho que ver, nuestro testimonio tiene mucho que hablar por los tiempos, de generación en generación. Aunque tú ya no estés, muy probablemente la abuela de Timoteo ya no existía. En un momento su madre ya no iba a existir, ya no iba a vivir, pero iba a quedar ese testimonio. Muchos de nosotros tenemos que ver, hermanos, la importancia de un buen testimonio, que es un buen pretil en nuestra casa nueva. El testimonio de cada uno de nosotros será algo que proteja a nuestros hijos, será algo que guarde y dé cobertura a nuestra familia, ¿sí? Y está hablando de un testimonio, de una fe no fingida, y quiere decir de una vida cristiana sin hipocresía, de una vida cristiana de una sola cara, de una vida cristiana que no aparentaba una cosa en el templo y otra cosa en la casa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Timoteo tenía que transmitir a la iglesia la fe que sus padres le transmitieron, su abuela, su madre. Recuerda que Timoteo era un joven predicador, un joven pastor. Y Pablo estaba diciendo que él iba a transmitir de alguna forma a la congregación, a los hermanos, a la iglesia, su buen testimonio. Pero vemos aquí que el buen testimonio viene desde la casa, viene desde la vida de su abuela, Loida, su madre Eunice. Y así nosotros también tenemos que considerar que nuestros hijos no cambian
no se perfeccionan en un culto, sino cada día en nuestra vida por nuestro testimonio también. ¿Sí? Así que, ¿qué piensan tus hijos en cuanto a ti, en cuanto a tu testimonio? ¿Sí? ¿Qué van a hablar tus hijos en un futuro acerca de tu vida? Dios no quiere que nuestros hijos vivan como el mundo. Dios quiere que nuestros hijos vivan como sus padres sirviendo al Señor. Otra cosa, la tercera cosa en esta tarde, hermano, el servicio a Dios. Como nosotros debemos servir a Dios, como nosotros entendemos que el poner pretil a nuestro terrado son límites, es una protección. Y el servicio a Dios trae, hermano, bendición, trae protección, trae alguna forma, hermano, algo muy especial en las familias de nuestros hijos. Cuando ellos están sirviendo a Dios, en ese mismo momento están siendo liberados de hacer cualquier locura para el mundo. Cuando ellos están sirviendo a Dios en el templo, cuando ellos están sirviendo a Dios dando una clase, preparando una clase bíblica, su mente está liberada de cualquier cosa que puedan hacer cuando ellos están sin hacer nada para Dios. Entonces, el servicio a Dios es muy importante que nosotros enseñemos nuestras familias. Josué, esta mañana en el servicio de este día, domingo, nos hablaba acerca de la importancia de que nosotros podamos enseñar a nuestras familias a servir a Dios. Josué habló al pueblo en Josué 24:15. Lo hemos escuchado muchas veces. Y dice la Biblia, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué estaba haciendo Josué? Poniendo un pretil en su casa nueva, poniendo un pretil en su terrado, poniendo un pretil en su familia. Porque si él enseñaba a sus hijos servir a Dios, sus hijos iban a estar seguros, ¿no? Sus hijos iban a estar siempre en un lugar correcto, con una mentalidad correcta, con un enfoque, con una visión correcta que agrade a Dios. Lo que estaba haciendo Josué, y tal vez él no lo imaginaba de esa forma, era enseñar a una familia y a todo un pueblo, porque posteriormente el pueblo dice, ok, vamos a hacer lo que Josué dice, vamos a servir a Dios. El servicio a Dios, hermano, va más allá de un desgaste físico, va más allá de un momento, de 1 hora, 2 horas que podemos invertir para el Señor, de 3 horas o toda una vida. Pero trae recompensas eternas, trae una protección, trae una bendición y trae promesas servir al Señor. ¿Por qué? El Señor dice que el trabajo en el Señor no es en vano, que Dios no es un Dios injusto para olvidar nuestro trabajo, la obra de nuestras manos para Él. Enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, a servir a Dios. Y es una forma de poner un pretil en nuestro terrado. El Señor nos dice en su palabra, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 42. Permítame tantito. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice así, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia, en el libro de los Hechos, la iglesia predicaba y estaban todos los días, hermanos, en el templo. No cesaban de enseñar, no cesaban de predicar a Jesucristo. Enseñaban a sus niños, enseñaban a sus jóvenes a servir a Dios. Eso era, hermano, ese pretil. Y ese pretil debe estar vigente hasta el día de hoy y nos ha alcanzado a nosotros también esa manera de ser la iglesia. Y hermanos, cuando nosotros queremos edificar una casa nueva, cuando queremos algo diferente, no deseas tú un matrimonio nuevo, una casa nueva, hablando de tu familia, un hijo nuevo, transformado, pues tienes que empezar a poner ese pretil que va a protegerlos, que va a cuidarlos, para que ellos no sufran daño, ¿sí? Entonces hemos visto la oración,
la oración, hermanos, como lo hizo Job. Hemos visto el buen testimonio de los padres. Hemos visto el servicio a Dios y por último veremos la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Sí? Vemos la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3 dice la Biblia así, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para inquirir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un pretil, es una seguridad, es algo que Dios va a utilizar tarde o temprano. La enseñanza de la palabra de Dios es un límite que ponemos a la carne, es un límite que ponemos al desenfreno de la vida de un joven, de un niño, de un adolescente. La palabra de Dios, porque dice la Biblia, el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es un pretil, es una protección. Así que hermanos, ¿cómo estamos nosotros cuidando nuestra casa? ¿Cómo estamos cuidando nuestra casa, nuestra familia, en un sentido espiritual, los pretiles? Tal vez puedes tener una casa con pretil físicamente, ahí tu cerca, tu barandal, tu blog. Puedes tener hasta sistema de seguridad, muchas cámaras en tu casa. Pero lo más importante, no está siendo vigilado el corazón de tus hijos. El corazón de nuestro matrimonio. Son cosas que debemos cuidar, el pretil de nuestra vida, de nuestras familias. Bueno, harás pretil a tu terrado. Ese es el mensaje de hoy que corresponde a este domingo. ¿Qué fecha es? Domingo 26 de abril. Domingo 26 de abril. Ese mensaje corresponde al culto en la tarde, domingo 26 de abril. Estoy bien contento, agradecido porque podemos transmitirles este mensaje. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo hasta la próxima. Suscríbase al canal, dele like y compártalo, por favor, compártalo. Muy importante que se suscriba. Dios le bendiga.